están? Bueno, vamos a ver hoy nuestra clase número 8 de la unidad 4 del Diplomado de Inteligencia Artificial. Vamos a continuar entendiendo hoy el flujo de inteligencia artificial para el marketplace de una empresa de seguros para vender pólizas de seguros rápidas. Vamos a ubicarnos nuevamente dentro de nuestro flujo, repasando un poco el flujo anterior. Nosotros pudimos ver en este flujo básicamente una primera parte, que era la parte en donde nosotros hacíamos la validación de que nuestro agente de inteligencia artificial fuese estuviera calificado para recibir desde un menú de WhatsApp, que fuera un humano, que no fuera un robot, que los mensajes que fuese a responder fueran mensajes de entrada y no de salida, y luego finalmente hacíamos una validación de la fecha para asegurarnos que tuviera el formato de fecha que queríamos. Luego hacíamos una validación con la herramienta Redis para asegurarnos de que el chatbot de WhatsApp pudiera entender varias frases al mismo tiempo sin procesarlas una por una. Luego, después de este segundo bloque, entramos al bloque de validación del tipo de contenido. Este bloque lo que hace es que al terminar de analizar la información, es decir, la primera pregunta que se hace en el chatbot del usuario al robot, esa pregunta lo primero que se hace es validar qué tipo de contenido tiene. Y pasamos a este primer nodo, un nodo de edición. Estos nodos son para hacer validaciones, cambios de datos, cambios de tipos, agregar valores al JSON previo, eliminar valores, fusionar. Entonces fíjense que lo primero que se hace luego del contenido que llega de la validación de las 4 primeras palabras que escribe el cliente. Lo que nosotros hacemos en este proceso es que recibimos el mensaje del usuario desde las redes que lo escribió, ya sea de Instagram, de Facebook, de WhatsApp o de Thread, ¿no? O de Telegram. Esa información nosotros la procesamos de la siguiente manera. Ese mensaje que es: hola, ¿cómo estás? Necesito por favor información para asegurar mi vehículo Toyota Corolla 2018, y le das información. Esa información, ese bloque de información lo recibo aquí. Al recibirlo aquí, yo lo extraigo y se lo paso a un condicional que tiene dos variantes: o es verdadero o es falso. ¿Cuáles son las variantes que se toman siempre? ¿Ok? Lo primero que yo valido cuando me están escribiendo desde una red social es si yo estoy recibiendo con ese mensaje un attachment, o sea, un archivo atachado, una foto, un audio o un video, porque así son los mensajes de las redes sociales. Entonces, lo primero que yo hago es determinar el tipo de mensaje que recibo. Dentro del objeto webhook, que es el primerito, nosotros recibimos dentro del cuerpo del mensaje de la persona que escribe en la red social, aparte del mensaje escrito, podemos recibir un archivo atachado. Es aquí donde yo lo valido. Entonces, lo primero que yo hago es extraer de toda mi información si este valor existe. Si este valor existe, es decir, que dentro del mensaje hay algún archivo anexo, esto se coloca en true. Significa que la persona que nos escribió a través del chatbot, esa persona atachó alguna información, un audio, por ejemplo, un voice o una imagen. Yo tengo que procesarlas. Luego de que yo valido con este if, que efectivamente sí me envió un archivo anexo. Si no me lo envió, lo único que yo recibí de él fue simplemente un texto plano. Por esa razón es que yo tengo dos posibles condicionales. Si él envió o no atachó nada al mensaje de WhatsApp o de Telegram, entonces esta condición se cumple, porque entonces no hay attachment. ¿Qué hago yo cuando no hay attachment? Me coloco dentro de un archivo o un nodo de edición en donde yo eso que me escribió mi usuario lo proceso, porque no tengo que procesar imágenes, no tengo que procesar audio, no tengo que procesar nada. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Lo único que hago es recibir el mensaje que me mandó mi cliente a través de WhatsApp,
y creo una estructura de JSON que me permita yo construir la estructura o el contexto de lo que le voy a preguntar a la gente de inteligencia artificial. Entonces, fíjense, lo que yo recibí de mi cliente, que es un mensaje de texto, un hola, ¿cómo estás? Ese valor yo lo creo o lo ubico dentro de una variable, dentro de un valor del JSON, y le doy un nombre, el que yo quiera, content, y digo que es de tipo string y tiene mi valor de lo que él me escribió. Eso es lo primero que yo recibo en un agente de inteligencia artificial. Esta información viene del último nodo. Recuerden que esto que tenemos aquí, el orden en que se ha ejecutado el flujo. Mi último nodo, el que vino antes que él, es este que está aquí, el JSON. Obviamente aquí yo determino la información que yo necesito procesar. Lo que yo necesito procesar dentro de un agente de inteligencia artificial es el contenido de lo que me escribió. Como yo estoy hablando de un mensaje de texto simple, yo lo primero que le pido es que me trate el valor de ese texto que me escribió el cliente en una variable llamada content. Y esta es la variable o el valor, la clave valor del JSON que yo necesito. Luego necesito la fecha de esa operación, porque yo para poder controlar a quién le respondo primero y a quién le respondo después, necesito la fecha en donde esa persona escribió, la fecha, los minutos y los segundos. Luego, cada conversación que ustedes tienen en una red social, cuando ustedes dicen hola, ¿cómo estás? Y alguien te responde, cada vez que ustedes le dan send, esa conversación o ese texto o esa imagen tiene un numerito, que es como una cédula de identidad, es su ID. Es indispensable porque si tenemos un sistema multicanales y tenemos 1000 personas escribiendo por WhatsApp, 1000 por Telegram, 1000 por la red social del DM de Instagram, ¿cómo el N8N sabe cuál es la conversación que está entrando? Entonces, en este momento es que nosotros necesitamos activar este índice para que se identifique cuál es la conversación que se está resolviendo en ese momento. Y al final necesito conocer el nombre de mi interlocutor, de mi cliente, allá en la red social, para yo poder responder de forma personalizada. Entonces, lo que recibo cuando yo voy a hacer el estudio de qué mensaje recibí es, en el caso de que sea un archivo de un texto simple, hola, ¿cómo estás? Es el mensaje que me escribió, hola, ¿cómo estás? Este contenido. Luego la fecha de ese mensaje, cuándo lo envió. Luego el número de identificación de esa conversación. Porque cada vez que ustedes le dan send a WhatsApp, send, hola, send, ¿cómo estás, send? Cada uno de esos tiene un número. Porque son ID de conversación, lo que llaman ID conversation. Y luego tenemos el nombre de la persona o cómo está registrado el dueño de esa red social. O sea, tu número telefónico de WhatsApp, cómo te identificas. Luego que yo recibo toda esta información y construyo un JSON con la información del texto, ¿qué es lo que hago yo inmediatamente? De forma inmediata yo unifico todos mis inputs en un solo JSON, porque esto fue uno de los nodos que vimos en las clases anteriores. Este nodo unifica distintos JSON en uno solo, porque N8N solo procesa un JSON a la vez, no más de un JSON. Entonces, fíjense ustedes, eso es en el caso de que el mensaje que yo haya enviado desde mi WhatsApp no tenga ni audios, ni voice, ni textos, ni imágenes. Por eso me voy por este camino. Pero si en realidad los tiene, se tiene atachado algo, yo entro dentro de un campo llamado switch. Todo el que sabe de programación sabe que es un switch o un do case. Es que tiene distintas posibilidades. El if solo tiene un true y un false. Pero el switch puede tener muchas opciones, es decir, en función de una condición, ¿ok? Me va a hacer una cosa o la otra. ¿Qué hago yo aquí? Como yo sí estoy recibiendo un attachment a mi mensaje de WhatsApp o de Telegram, yo entonces le digo, bueno, como si estás recibiendo algo, yo tengo que ver qué es lo que recibes. Entonces yo creo reglas de ruteo. Estas yo las agrego. Yo puedo agregar aquí 50 reglas de ruteo, o sea, 50 posibilidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el modo en que se hacen las reglas de ruteo? Una regla de ruteo es que
Si se da esta condición, haz esto. Si se da esta condición, haz lo otro. Entonces yo tengo que seleccionar dentro de mi modo de trabajo de un switch, modo rules. Y aquí yo quiero las distintas reglas de ruteo. Yo tengo 1, 2 y puedo tener 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hago exactamente? Basándome en estas reglas de ruteo, ¿ok? Basándome en estas reglas de ruteo, yo le pregunto a mi JSON previo, lo que a ti te mandaron como un attachment, ¿ok? Dentro de lo que es. Y básicamente yo reviso lo siguiente, ¿ok? Aquí es un audio, ¿ok? Y la segunda es una imagen. Yo le pregunto a él, si lo que tú me mandaste en el hola, ¿cómo estás? Es un audio, es decir, agregate un voice. Por favor, necesito ayuda. Entonces yo me voy por aquí, por la regla número 1. Y si lo que tú me mandaste fue una imagen, me voy por aquí, pero también me pudiste haber mandado un video. Yo creo una regla de video, una regla nueva de distribución, y hago esta misma pregunta, y en esta misma pregunta le pongo video. Entonces, en mi clasificación del nodo, tuviera 3. ¿Qué hicimos nosotros en este caso? Le agregamos otro. Para que cuando no fuese ni un audio ni una imagen, entonces se fuese por aquí. Fíjense ustedes lo que pasa cuando en mi agente de inteligencia artificial yo recibo un audio o recibo una imagen. N8N no es capaz de entender ese formato binario. Por eso hay que convertirlo, para que N8N entienda lo que se está haciendo. En el caso de un audio, yo a través de un agente de inteligencia artificial, esto que está aquí, yo utilizo yo me consumo un HTTP message para que yo pueda convertir este audio, obtener este audio, es decir, dame el número, quiero oír lo que tú estás diciendo. Yo necesito, después de que yo tengo el audio y tengo la grabación del audio a través de este nodo, que lo que hago es que aplico un get sobre este webhook, ¿okay? Que es el webhook que está pegado al CRM que llamamos nosotros Chatbot, que recibe todas las solicitudes de las redes sociales, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram. Entonces yo le pido a él que me entregue el audio, me lo entregas como un voice, pero todavía N8N no sabe qué hacer con este sonido. Yo tengo que transcribirlo, porque N8N no comprende un audio, comprende texto. Entonces, ¿qué hace N8N? Le dice, dame el audio que está dentro de tu attachment. Y ese audio a través de un agente de inteligencia artificial, este nodo, lo que le estoy diciendo yo es, me vas a usar un agente de inteligencia artificial, cualquiera, de Gemini, de Copilot, de ChatGPT, de DeepSeek, para que me convierta lo que acabas de escuchar en un texto. Entonces, este señor que está aquí es el que convierte el audio en un texto. Para usar este nodo tienes que tener créditos del modelo que estás empleando. ¿Okay? Y las credenciales, que son las que te da ya sea Gemini o ChatGPT, para utilizar los tokens. ¿Qué es lo que yo le digo? Al recibir este audio, transcríbame la grabación. Yo le puedo decir que la transcriba, que genere otro audio o que la traduzca a otro idioma. Yo en este momento lo que quiero es que me transcriba lo que me dijo el usuario. Pues el usuario me puede haber escrito, la necesita información de la póliza de RCB. Pero en un audio me puede haber dicho, yo tengo un Ford Fiesta año 2008, modelo LS, eso para mí es importante. ¿Ok? Me vas a colocar la información que tú construyas de esa traslación, o sea, de esa transcripción, en un campo que se va a llamar data. Este nombre le puedo dar el que yo quiera. Le puedo poner aquí audio o voz del cliente, lo que yo quiera. Esa información me permite a mí tener lo que el cliente habló en un audio escrito, y por eso ya puedo tratarlo en N8N. Si es una imagen, yo en este momento consumo para darle sentido a esa imagen, porque una imagen puede ser una imagen abstracta. Es decir, una imagen me puede mandar a un niño corriendo con una pelota. Yo tengo que entender qué me quisiste decir con esa imagen. Entonces esa imagen o cualquier otra cosa que no sea un audio o no sea un texto,
un texto, yo lo proceso con el consumo de una API que me trae, ¿ok?, mi chatbot. Como ustedes ven esto que está aquí, este post, yo lo que hago es que en este proceso o en este software que yo utilizo como capa inicial para recibir todas mis solicitudes del WhatsApp o del Telegram, que es como un repositorio, yo le pido que me entregue el ID binario de esa imagen, es decir, su identificación, porque yo necesito saber de qué tipo de imagen estoy hablando. En el caso de que tuviésemos un chatbot que fuese capaz de, por lo menos, de reconocer una cédula de identidad, yo aquí tendría que utilizar, igual a como dice aquí, un agente de inteligencia artificial, ¿okay?, que me pudiese reconocer objetos o me hiciera un OCR. En el caso del cliente que nosotros trabajamos, no necesitó que se hiciera nada con la imagen, con el video, solamente recibirla. No pidió que se procesara, pero aquí podíamos procesar esto. A través de un agente de inteligencia artificial yo le entrego el binario de mi cliente, de mi imagen. Déjame darles acceso a todos. ¿Okay? La imagen de mi binario, y entonces ¿qué hace él? Me agarra esta imagen y me la traduce, me la interpreta. Por eso que él te manda el número de placa en una foto. Entonces él va a entender, esta es una placa de vehículo. Pero el cliente no lo pidió. Lo que quiero que ustedes sepan que en este switch es donde yo determino qué attachment está en mi mensaje. Si yo mando un mensaje y le agregué un audio, le mandé un voice o le mandé una foto, por aquí se va. En nuestro caso, nosotros nada más desarrollamos para audios, o sea, voice, y para textos planos. En todos los casos, luego de que yo traduzco el texto plano o traduzco el audio, fíjense ustedes que cada una de las entradas me genera un JSON separado. Esto genera un JSON con el mensaje del audio y esto genera un JSON con el mensaje limpio de lo que el cliente pidió. Fíjense ustedes que todas estas salidas se comunican con un nodo que se llama merge. ¿Por qué? Porque si ustedes le entregan a cualquier agente de inteligencia artificial dos JSON por separados, él no va a entender que están relacionados, porque N8N funciona con eso. O sea, su única entrada es un JSON, no pueden ser dos. Entonces, ¿qué hace el merge? Agarra el JSON que vino de aquí, que es este mensaje, y agarra este JSON que vino de aquí, que es este mensaje, que posiblemente sea la misma persona. En esta parte te dice, hola, ¿cómo estás? Necesito ayuda, quiero una póliza RCB, y aquí hay un voice que dice, tengo un Ford Fiesta año 2008. A esta información se tiene que unir, y para unirlo, lo que nosotros hacemos es, antes del merge, vemos cuáles son los nodos que están generando los JSON y los unificamos aquí. Al unificarlo aquí, se tiene los dos JSON, se añaden, ¿ok? Porque recuerden que en la clase anterior entendimos cómo funciona la unificación. La unificación del append significa que yo voy a agarrar la información completa del JSON 1 y la información completa del JSON 2 y la voy a unir en uno solo, sin hacer filtro. Si en el JSON 1 yo tengo nombre, cédula y apellido, y en el JSON 1 tengo dirección, correo electrónico y teléfono, ahora tendré un JSON con 6 claves valor. Es lo que va a aparecer aquí. Eso es el append. Combined es que si tengo arriba cédula, nombres y dirección, y abajo tengo cédula, teléfono y correo, pues los valores que sean iguales en ambos JSON se van a combinar. Y si hay información diferente, aparecerán las dos informaciones. Y el choose brand, que tengo ahí, choose brand. ¿Aló? No me estaban escuchando, ¿verdad? No se escuchaba. Ok, bueno. Estamos esperando a las personas. Bueno, tengo un buen rato hablando, pero yo estoy grabando la clase, ¿ok? De todas maneras, por alguna razón no me di cuenta, porque como no me hablaban, no sabía. Voy a hacer un resumen rapidito de lo que le estaba diciendo. Un resumen rapidito, igual la clase la voy a subir, fíjense. Aquí estábamos verificando la tercera fase de nuestro nodo. Nuestro nodo o nuestro agente de inteligencia artificial. No está compartiendo pantalla, profe. Ok, ya bueno. Espera un segundo. Ok, listo.
vimos en la clase anterior, este flujo que era la gente de inteligencia artificial de una empresa de seguro, en este hicimos la revisión de que no fuese un bot el que nos estuviese respondiendo, que la información que estuviésemos recibiendo fueron los mensajes de entrada. Aquí utilizando la herramienta Redis lo que hicimos fue unificar los mensajes iniciales del cliente para que pudiera procesar una información completa, no hola, ¿cómo estás? Sino aquí nosotros esperamos que el cliente escriba una frase completa de lo que es el mensaje que nos está pidiendo nuestro chatbot. Y luego de que el mensaje está procesado, nosotros se lo pasamos a esta tercera fase del flujo, en donde yo determino qué información me está enviando el cliente a través del canal, ya sea chatbot, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, ya sea Facebook. ¿Qué es lo que sucede? Yo analizo primeramente qué me envió el cliente, porque el cliente puede haber enviado solamente la palabra hola, ¿cómo estás? Y a través de un audio o de una imagen o de un video completó el mensaje. Lo que yo hago aquí es que yo determino con este if qué tipo de attachment tiene el mensaje. El mensaje puede tener audio, puede ser solo texto, puede ser una imagen o puede ser un video. En función de cuál mensaje él atachó, yo hago un análisis en función de cada uno. Fíjense ustedes, si yo recibí como un attachment un audio, entonces yo por el switch me voy por una de las ramas. Si yo recibí una imagen, me voy por otra de las ramas. Fíjense ustedes que las ramas que yo tengo son audio, imagen y otro. ¿Qué sucede? Si donde yo estoy aquí, en esta primera condición, que yo le pregunto, ¿hay un attachment? Es decir, en el mensaje que yo estoy recibiendo de mi cliente, ¿hay un attachment? Es decir, él agregó un audio o una imagen. Si la respuesta es verdadera, me voy por el switch. Y aquí determino qué tipo de attachment me colocó. Si no creo un attachment, entonces lo único que yo recibí de mi cliente fue, hola, ¿cómo estás? Un texto. Y me voy por el false. Y aquí lo que hago yo es que preparo el texto, lo construyo. Es decir, los cinco mensajes que me colocó, hola, Zen, ¿cómo estás, Zen? Bien, ¿y tú, Zen? Todo eso lo uno en un solo mensaje para que tenga sentido. Pero si él atachó al mensaje un audio o una imagen, entonces cada vez que yo reciba un token de una red social para mi chatbot que tenga un audio, lo primero que yo hago es ese audio que yo estoy recibiendo. Yo lo primero que le pido es a mi primer nodo, que es el que recibe de todas las redes sociales los mensajes, que se llama chatbot. Eso no está dentro de 8N, eso es el primero que hice, que yo lo pegué a un CRM. ¿Por qué yo hago esto? Porque si yo agarro y enlazo directamente el WhatsApp aquí con el Meta Business, no voy a tener control de las veces que tenga que intervenir un ser humano en la conversación. En este curso no vimos chatbot porque es otra cosa. Pero chatbot es una de las herramientas que se utiliza para concentrar todos los mensajes de una red social omnicanal. Es decir, tú tienes 10 redes sociales, bueno, ahí llegan todos los mensajes que te escriben por DM, por WhatsApp, por Telegram y por Instagram. Eso es lo que se hace. Entonces, yo al determinar el tipo de información que estoy recibiendo, yo lo primero que hago es, si es un audio, lo que yo estoy recibiendo como un attachment, yo le solicito a mi chatbot, al que me recibe la información, que me entregue el URL de esa información. Es decir, ¿dónde está ese audio? Porque él tiene la forma de traerme el archivo binario del audio, el MP3 o el OAC que utiliza WhatsApp. Esa información yo luego se lo paso a un agente de inteligencia artificial. Cuando ustedes vean este logo, dentro de un nodo, yo estoy utilizando un agente de inteligencia artificial. Me estoy conectando a ChatGPT o a Gemini o a Copilot, estoy consumiendo su API para que él me resuelva algo. Esto no es gratis. Deben tener credenciales y deben tener créditos para poderlo usar. En este caso se utilizó el OpenAI. ¿Qué le digo yo? Tú vas a recibirme un recurso, agente de inteligencia artificial, y me vas a transcribir lo que acabas de oír en texto, porque N8N no entiende audios, él solo entiende texto, pero la agente de inteligencia artificial se lo traduce, ¿ok?
para que él sepa lo que le están pidiendo. En el caso de que fuese una imagen o un video, yo aquí igual me iría al mismo webhook de mi CRM inicial y le pediría que me entregara información de esa imagen y ese video para yo interpretarla a través de posiblemente un agente de inteligencia artificial. Pero ¿qué sucede? En el caso de una imagen, el cliente pidió que no se hiciera nada. Entonces se termina el flujo con un operation no dotting. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando yo recibo mi primer texto? O sea, en mi message hay un audio, yo lo transcribo y ese audio lo paso a un nodo de edición. Ese nodo de edición lo que hace es que él me toma la información que se convirtió del audio, okay, obviamente en una cadena de texto. ¿Ok? Igualito como lo que hicimos con el texto, yo necesito el texto, necesito el tiempo en el que me mandaron ese mensaje, que es la hora, la fecha y los minutos, y el ID de la conversación. Cada vez que ustedes escriben en una red social hola y le dan un send, internamente esa red social, esa palabra que ustedes mandaron le pone un número, un ID. Imagínense ustedes que tienen un chatbot que tiene 100.000 personas escribiendo al mismo tiempo. ¿Cómo el 8N sabe a quién le va a responder? A través de este ID. Por eso es que es importante que ustedes, cuando reciban el mensaje del cliente, recuperen el ID. Y es eso lo que ustedes están haciendo en este punto. Y el nombre de la persona que lo mandó. Entonces, con esto ustedes construyen un JSON que tiene el nombre de la persona, el ID de la conversación, el mensaje que pidió y ¿cuál es el otro? Son 4. La información que pidió la persona, el tiempo, el número de la conversación y el nombre de la persona que está en el chatbot, ya sea WhatsApp o Telegram. ¿Qué pasa cuando yo tengo estructurado en este nodo y en este nodo mi texto completo? Sucede que N8N no es capaz de procesar dos JSON por separado, no es capaz. Él necesita un solo JSON. Entonces, como yo dividí mi mensaje para audio, imagen, para texto, y generé aquí un JSON, y aquí un JSON que tiene nombre de la persona que lo mandó, el ID del texto, el texto que mandó y la fecha, yo tengo que unificarlo para que N8N lo entienda. Para nosotros poder hacer esto, el módulo Merge tiene distintas opciones. Ustedes le pueden colocar que él va a recibir de muchas entradas, de la entrada 1 a la entrada N. Al final él va a recibir distintos JSON y va a construir uno único. En este caso sí hay 4 métodos para usar. El método append lo que hace es que toma la información del primer JSON y del segundo JSON. Si son exactamente iguales en clave de valor, lo que genera son entradas en un JSON superior. Supón tú que arriba él agarró y determinó que el ID es el mismo. Entonces él agarra y los convierte en uno solo, para que aparezca como una sola conversación. La combinación es cuando tienes información que no son iguales en los JSON, que hay claves de valor distintas. Bueno, eso hace que él agarre y las combine y le agregue la que falta al JSON final para que sea un JSON completo. Y el Choose Brand es el último modelo, que es que él agarra información que tiene un JSON y tiene otra información en otro que no tienen relación. Por ejemplo, una fecha y la fecha de nacimiento o un JSON con los nombres de los empleados. Tú puedes utilizar esta opción llamada Choose Brand, en donde agarras todos los valores del segundo JSON y le agregas a cada uno de esos valores una clave adicional que es la del otro JSON. Entonces vas a tener un JSON múltiple. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero en este caso lo que nosotros hacemos es un append. Agarramos la información de este parse y de este par y creamos un solo JSON, que es la información de si fue un audio o si fue un texto. Recuerda que estos son o esto o esto. Entonces, cuando terminamos de hacer el análisis, lo que hacemos es aplicar un modo de ordenación para que ordenemos de una forma simple por el campo de fecha, para ir atendiendo a el mensaje que llegó primero. ¿Okay? Al mensaje que llegó primero. Entonces lo que hacemos es que ese mismo JSON
Ese mismo JSON lo agarramos y lo ordenamos para que el N8N entienda cómo va a responder. Si atiende primero, el primero que llega. Ese JSON ya organizado, nosotros lo creamos dentro de un módulo de aggregate node. Este nodo lo que hace es que en caso de que nosotros tengamos distintos valores, fíjense, el contenido es el mensaje, el chat ID es el ID. En vez de utilizar un campo edit, este tipo de campo que es uno por uno, yo aquí puedo agarrar distintos campos de un JSON y hacerles de una vez un formateo masivo. Entonces el campo número 1, que es el que llamamos nosotros content, ¿ok? Yo les cambié, por ejemplo, el nombre. Entonces lo que le digo es, el campo número 1 me le vas a llamar content o puedo llamarlo contenido, utilizando el valor del name file. El campo número 2, que es chat ID, yo le puedo poner clave primaria. El campo número 3, que es el nombre del campo de este que está aquí. El nombre de la persona que me escribió, yo le puedo poner aquí usuario o cliente. Porque lo más seguro es que el que venía por aquí venía con otros nombres, quizás más mnemotécnicos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo hago es que esos campos les doy un formato distinto para que yo los pueda interpretar mucho mejor. ¿En dónde? En el agente de inteligencia artificial que me va a responder. Todo esto está pensado porque vamos a al cuarto nivel de la gente. Entonces, luego que yo ya tengo un JSON que está organizado, está ordenado, y además yo hice un filtrado de los campos que van a entrar, yo preparo la información que le voy a entregar a mi agente de inteligencia artificial. Este es un agente de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero el otro agente de inteligencia artificial es un agente que tiene un PROM, es un agente de contexto. Estos son agentes de procesamiento rápido. Entonces, fíjense ustedes lo que yo hago. Recibo la información que tengo aquí y estructuro todo esto en lo que mi agente de inteligencia artificial va a necesitar. Que lo único que necesita mi agente de inteligencia artificial es el tipo de mensaje, ¿ok? Si es un mensaje de entrada o un mensaje de salida. El ID del chat, recuerden que cada chat tiene un numerito, una cédula, ¿ok? Y el nombre de la persona o del cliente. Listo. Esta información, y esto, cuando yo les hago a ustedes este ejemplo, esto ustedes lo tienen que repetir en todos los chatbots que usen, esto es universal. Lo que pueden es tener esta plantilla base y luego le agregan valor. Pero así funciona un chatbot. No hay otra forma. Así es que funciona. Fíjense todo lo que pasa cuando yo construí mi último mensaje para ya prepararme para ir a mi agente de inteligencia artificial. Entramos en la cuarta fase. La cuarta fase es un agente de inteligencia artificial propio. Esto se lo voy a explicar de una forma muy particular. Cuando ustedes están en un chatbot, lo que ustedes reciben como respuesta lo está haciendo un agente. Ahí no hay personas. Este muchacho que está aquí, el que le va a responder a ustedes. Este muchacho que está aquí. Es un agente de inteligencia artificial. Él se empodera en modelos de inteligencia artificial que ya ustedes conocen. DeepSeek, Cloud, ChatGPT, Gemini, OpenAI. ¿Qué hicimos anteriormente? Preparamos la información para que este señor entienda lo que hay que hacer. ¿Cómo se construye un agente de inteligencia artificial? Fíjense ustedes que esto es lo que nosotros llamamos un nodo pulpo. Los nodos pulpos son los que se derivan de un agente de inteligencia artificial. Aquí es donde nosotros le metemos el cerebro a nuestro agente de inteligencia artificial, a nuestro chatbot. Un agente de inteligencia artificial está compuesto por tres ramas. La rama número 1 es el modelo de inteligencia artificial con el que ustedes van a resolver esto. ¿Qué significa el modelo de inteligencia artificial con el que ustedes van a resolver esto? Fíjense ustedes la rayita por donde va. Voy a mover esta rayita, fíjense. Lo voy a poner aquí. Cuando yo le anexo a mi agente de inteligencia artificial un agente, yo aquí tengo que tener, primero, créditos en ese agente. ¿Por
porque voy a utilizar algún modelo, que es lo mismo que ustedes hacen cuando están en la ventana de contexto de Gemini, que le escriben un prompt profesional. Exactamente esto. Internamente esa ventana de contexto que ustedes están viendo, lo que está haciendo por dentro es esto. El agente de inteligencia artificial, que es la ventana de contexto de Gemini, es esto. Y adentro de él hay un motorcito que le dice que él es Gemini. ¿Qué le decimos nosotros a este nodo? Le decimos que él se va a conectar con unas credenciales a nuestro modelo de inteligencia artificial que estamos pagando. En este caso es ChatGPT. ¿Y cuál modelo nosotros vamos a usar de ChatGPT? Bueno, dependiendo de lo que queramos hacer, existen miles de modelos de ChatGPT. El Gemini 4, 4.0, 4.0 Mini. Ahí tienen ustedes que revisar la documentación en internet, porque cada modelo de cada submodelo de un lenguaje de inteligencia artificial tiene una aplicación, se usa para una cosa u otra. Para chatbot que procesan solo texto, imágenes pequeñas y audios, el mejor que se utiliza es ChatGPT GPT-4.1 Mini, porque es barato. Es decir, los tokens son económicos. Pero para el chatbot que vamos a ver la próxima semana, que es el chatbot de análisis de imágenes y de generación de videos, se utilizan modelos más costosos, porque este no es capaz de procesarlo. Entonces, en esta primera herramienta, en este primer subnodo del nodo de inteligencia artificial, lo que nosotros hacemos es configurar las credenciales del agente de inteligencia artificial que nos va a resolver los problemas. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Aquí no hay mucho que hacer. Luego nosotros tenemos un nodo que se llama memoria. Este que está aquí. ¿Cómo creen ustedes que cuando ustedes le escriben a Gemini 1000 cosas, él se recuerda de lo primero que le escribieron? Bueno, eso se llama memoria intermedia. Toda la gente de inteligencia artificial necesita una memoria donde pueda guardar lo que ustedes le escribieron, guardar las inferencias, guardar las predicciones, para que cuando ustedes le pregunten algo no se pierda. Eso lo hace este subnodo que está aquí. Este subnodo utiliza distintos tipos de herramientas privadas o no privadas. Para hacer pruebas, normalmente se utiliza digamos que el nodo de inteligencia artificial, que puede ser el propio de N8N, que se llama memoria interna. Se utiliza para hacer pruebas, pero es limitado. En cambio, si queremos hacer un producto que tenga mucha más capacidad de recordar cosas, entonces hay muchos modelos de inteligencia artificial basados en memoria. Muchos modelos. ¿Qué sucede? Si yo agarro y elimino este que está aquí, yo lo elimino, voy a eliminarlo. Yo, al pararme aquí en memory, ¿okay? Yo presiono el más, fíjense ustedes, y me aparecen todos los distintos modelos de inteligencia artificial que yo puedo utilizar. Este que le llamo Simple Memory es el que trae en 8N, que es básico. Yo lo puedo crear y simplemente tengo uno que no me van a cobrar, pero es limitado. Pero yo puedo utilizar distintos modelos de memoria, que son estos que están aquí. Yo voy a ponerme aquí para poner la pantalla completa y fíjense. Los distintos modelos de memoria, al yo pararme sobre memoria, ¿okay? Tengo distintos proveedores para usar Mongo, por ejemplo, para almacenar mis entradas de JSON. Postgres, que es uno que yo uso mucho. Redis, Supabase, SATA. Entonces, lo que normalmente se utiliza para gente de inteligencia artificial es Postgres. Cuando yo utilizo Postgres, yo inmediatamente estoy creando un nodo que se me va a conectar a unas credenciales de Postgres. El Postgres tiene planes gratuitos. Ese plan me permite a mí almacenar en mi memoria toda la información de mi chat. ¿Cómo configuro yo la memoria? Lo primero que hago es que me conecto a mi base de datos de Postgres en la nube. Obtengo de esa conexión mi nombre o mi número de sesión, que eso es lo más importante. Y aquí, que es sumamente importante, cuánto voy a yo a almacenar de historia. Cuando yo digo 5, es las 5 últimas conversaciones.
pero yo le puedo poner aquí 100. Eso depende de lo que yo quiera. Mientras más conversaciones yo le mande a almacenar en la memoria, más memoria o más espacio necesito en el manejador. Y lo más seguro es que me cueste más. Eso va a depender de lo que yo quiero. Si un chatbot tiene conversaciones rápidas que no requieren almacenar demasiada información, porque el cliente se conecta, pregunta y se sale, con 5 es suficiente. Pero si por ejemplo es un chatbot de consulta de documentación, entonces yo sugiero subirle el número de ventanas de contexto de longitud de ventana para que él pueda recordar más. Pero eso depende de la razón de ser del chatbot. Entonces este nodo es un nodo indispensable y este nodo es prioritario, el nodo de inteligencia artificial y la memoria. Ahora tenemos un nodito más que son las herramientas. Las herramientas son cómo mi agente de inteligencia artificial me va a resolver lo que yo le pido. Cuando yo le pregunto a un agente de inteligencia artificial de seguro, necesito que me des los productos que tú me puedes ofrecer para una póliza RCB, para moto. Raimundo, como tal, no sabe cuáles son tus planes, porque recuerden que la información de tu empresa es tuya, no está en la red. Entonces, él tiene que saber de qué se trata. Entonces, ¿cómo se entera de qué se trata y cómo te entrega la información? O sea, la inferencia, cómo te resuelve tu pregunta. A través de las herramientas que yo le puedo dar, que pueden ser 1 o N. ¿De qué va a depender cuántas herramientas utilizo? De el PROM. Entonces, no vamos a ver todavía esto, vamos a explicar cómo se configura la cabecera de la agente de inteligencia artificial. Cuando nosotros tenemos una cabecera de inteligencia artificial, lo primero que nos va a pedir, es que definamos los distintos tipos de PROM que lo va a manejar. Aquí es donde ustedes tienen que entender y comprender lo que es un PROM. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, un agente de inteligencia artificial funciona con 2 PROM principalmente. 2. El User PROM y el System PROM. El User PROM es lo que tú le estás preguntando. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan. Necesito información de una póliza RCB. Te estoy enviando un audio para darte la descripción de mi carro. Ustedes recuerdan que arriba hicimos una conversión de todos los JSON para que mi agente de inteligencia artificial recibiera la información específica que necesitaba y no recibiera basura que no requiere. Bueno, es aquí. El User PROM es lo que el cliente quiere y yo tengo que hacérselo saber a mi agente de inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacen ustedes en una ventana de contexto de Gemini? ¿Cómo lo hacen? Escribiéndolo en el PROM. Eso que ustedes están escribiendo en el PROM es esto que está aquí, el User Message PROM. ¿Qué le estoy mandando yo a mi gente? Le estoy mandando un mensaje al usuario, lo que yo escribí: hola, me llamo Juan de Jesús, mi ID de usuario, es decir, mi número y mi nombre. Yo no necesito más nada. Esto es todo. El agente recibe esta información y ya sabe a quién le va a responder y qué le preguntaste. Ahora bien, ¿qué va a hacer el agente de inteligencia artificial para resolverte tu problema? Eso lo hacemos en el System PROM. Aquí es donde nosotros aplicamos lo que hemos aprendido de ingeniería de inteligencia artificial. Yo voy a copiar este PROM que está aquí, lo voy a copiar. Déjame ver si lo puedo copiar por aquí completo, ¿no? Sí, creo que lo puedo copiar. No lo puedo copiar. Déjame copiarlo así. Si no, pero aquí lo puedo copiar. ¿Ok? Y se lo voy a pasar en un JSON para que ustedes lo vean. Déjenme copiárselo. Este es el mismo. Y ahora lo vamos a entender. Y vamos a ver las similitudes entre este PROM y el PROM que ustedes utilizaban en la ventana de contexto. Por eso era que esa parte era tan importante, para que ustedes pudieran entender esto de las automatizaciones. Déjenme crear este archivito que se lo voy a compartir. System PROM Raimundo. ¿Sí? Y lo pego aquí. Vamos a estudiarlo aquí. Fíjense ustedes. Ustedes recuerdan las barandillas, ¿verdad? Bueno, esto es parecido, es muy parecido. Lo
que pasa es que básicamente yo lo escribo de una forma más sencilla, pero estas son las barandillas. El rol y objetivo principal de mi agente, y aquí yo le digo quién es. ¿Se acuerdan del que hacíamos ya que se llamaba rol? Bueno, era Raimundo, de un nombre, el asesor de virtual experto de la Mundial de Seguro. Tu propósito será el punto de contacto, Esto, ustedes pueden usarlo dentro del prompt que yo les regalé, que genera prompting. Le dicen, crean un prompt para M8N. Y le dan a ustedes los valores, y él les hace esto. Entonces, en la primera parte del system prompt le dicen quién es él. Luego le dan los valores de la personalidad de Raimundo, que es una persona virtual que va a atender clientes. Entonces le dice, esta es la decisión más importante, no eres un simple bot, eres la personificación de la confianza del servicio de la Mundial de Seguro. Tu personalidad debe brillar en cada mensaje. Y le comienzas a dar características mandatorias. Le dices que debe ser un profesional cálido, debe de ser amable, debe hablar con claridad y debe ser empático. Luego viene el tercer paso o el tercer punto de un system prompt, de un nodo de inteligencia artificial de M8N. Es cómo tú vas a manejar. ¿Recuerdan ustedes lo que era el flujo o el workflow de los prompts que yo les enseñé? Bueno, aquí yo les digo a mi agente cómo lo va a manejar, el paso a paso. La tercera barandilla, allá, y estas son las mismas. Entonces yo les digo, tu lógica de operación sigue un siguiente flujo, le tienes que decir cómo él va a funcionar. Porque él es un agente, entonces le tienes que decir, cuando recibe la información del cliente, lo primero que tienes que hacer es esto, luego esto, luego esto. Entonces fíjense lo que le digo. Paso uno, da la bienvenida, saluda a la persona. ¿Ok? Y le da su tema, inclusive le puede aquí decir, utiliza esta herramienta para que me envíen un audio de recepción o un video. Paso 2, clasificación de intención y bifurcación. Como yo te estoy pidiendo, cuando tú te metes en un chatbot de un seguro, es tu cédula de identidad. Yo lo primero que necesito saber es lo que tú quieres hacer. Entonces fíjate lo que yo le pregunto. Analiza la respuesta del usuario para determinar su necesidad. El mensaje que me está escribiendo son garabatos o son incomprensibles. Entonces, en función de eso, si es un no, salva de nuevo, y si es un sí, resuelve la información. Dile, disculpa, no logré entender tu mensaje. Okay. Si solicito agente humano soporte, es decir, porque yo le puedo decir a mi chatbot, no, yo quiero hablar con un humano. Entonces yo lo que hago es que dentro de mi flujo, yo redirecciono una herramienta que abra un chatbot con una persona hablando con un agente, ya sea con un call center, por ejemplo. Luego, la otra acción que yo le doy, todas estas son acciones, procede inmediatamente a ofrecerle el canal de escalación en el caso de que sea un agente. Si la intención es de gestión de servicio, o sea, quiero que me ayudes, el usuario pide consultar pólizas de deuda, pregunta de cómo usar su seguro. Debes hacer lo siguiente, procede inmediatamente al flujo de verificación y gestión de cliente. Entonces aquí abajo yo voy definiendo cada subflujo. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo que quiero que sea una verificación de cliente? Lo primero que yo le pido a mi agente es que le pida la cédula de identidad. Esa cédula yo la voy a validar contra mi base de datos. Ahí utilizo un API, un HTTP request, que ya lo vamos a ver. Y le voy diciendo a él lo que tiene que hacer en función de lo que vea. Al final, ¿qué le digo yo? Cuando ya tengas la cédula, fíjate, utilízame, que ya tengas la cédula y sea una cédula elegible, tu agente utiliza la otra herramienta, una herramienta que yo te denomino consultar cédula. Ya le vamos a explicar cómo esto empieza a llamar a las herramientas. Y de esa forma yo voy armando todo el flujo con números de qué es lo que va a hacer específicamente este señor en función de lo que yo necesito que haga. Es importante que ustedes se lean lean y entiendan este System Prompt para que vayan viendo cómo van entendiendo el flujo. ¿Okay? Es lo mismo en otro, es un flujo muy extenso, pero si ustedes lo leen y lo revisan, van a entender la lógica que se utilizó. Ahora bien, vámonos otra vez nuevamente a nuestro M8N. Luego que yo le escribo en el prompt y le digo cómo se va a comportar, ya le está capacitado para, en función de lo que el cliente le pidió, hacer cosas. ¿Cómo funcionan las herramientas? Entonces ustedes que si nos vamos al prompt, aquí, vamos al prompt, aquí,
el flujo de verificación y gestión de cliente, yo le digo, paso 2, clasificación de intención, ok, respeto, disculpa no logré, procede inmediatamente a ofrecer el canal de escalamiento, ajá, te baja este flujo que está aquí. Flujo de verificación y gestión de cliente. Sí, fíjate. Si la intención es de gestión de servicio, es decir, en el mensaje que yo le dije, yo necesito que me ayudes a dar información acerca de la póliza de RCB que tú ofreces, él sabe que es una intención del cliente. Entonces, el usuario le va a pedir, dame los números de póliza, consultas y deudas. Esas preguntas o parecidas, inmediatamente, ¿qué va a hacer mi agente de inteligencia artificial? Él toma una decisión. Y la decisión se la digo yo aquí. Si esto sucede, tú vas a usar este flujo que yo te lo defino más abajo. Este es un action point. Entonces, ¿qué pasa si cuando yo estoy escribiendo en el WhatsApp, voy por aquí? Lo que va a hacer mi agente de inteligencia artificial, es irse a ejecutar este flujo. Fíjate lo que dice este flujo. Solicita la cédula. Inmediatamente, ¿qué va a hacer el agente? Le va a responder a la persona, por favor, me da tu cédula. ¿Qué sucede? Cuando yo recibo la cédula, yo le respondo. Perfecto, para poder ayudarte con tu objetivo de proteger tu información, serás tan amable de darme tu cédula. Acción. Fíjense lo que yo le digo. Después de que me des la cédula, yo te aplico una acción. ¿Y qué es lo que yo le digo a mi System Pro? Aquí está la regla de oro. Consúltame esta tool. Es decir, invoca la tool. Puede poner herramienta si ustedes quieren. Puede poner herramienta en español. ¿Qué va a hacer el agente de inteligencia artificial? Cuando se vaya a su flujo, vemos que dice el prompt. ¿Qué dice el prompt? La tool se llama consulta cédula. Fíjense ustedes lo que él hace. Se va a sus herramientas y usa este modo, que yo se lo creé. En este modo, fíjense lo que yo estoy haciendo. Estoy utilizando este es un nuevo HTTP request. Este es un nuevo HTTP request. ¿Qué voy yo? Estoy utilizando una API de mi cliente que me la entregó y le estoy diciendo, hazle un get a esa API o ese endpoint y recupérame la cédula de ese cliente y dime si existe o no existe. Yo puedo utilizar un port, pero básicamente lo que yo hago aquí es escribir aquí el endpoint, la API, y le solicito la cédula. Al solicitarle la cédula, ¿qué hace él? Me devuelve, señores, a mi System Pro la cédula de la persona. Luego sigo. Al procesar la respuesta del usuario debe traer estrictamente solo los números. Debe eliminar cualquier letra. Yo le estoy diciendo de lo que me está devolviendo, quítale la B, la E, la G, la E. Y le doy ejemplos, como lo hacíamos con el prompting, ¿de acuerdo? Y aquí yo puedo agregar el URL de la tool, aquí lo puedo agregar aquí, que este es mi API, o lo puedo agregar aquí. ¿Okay? Esa decisión es mía. Yo en este caso se la puse en el prompt, pero yo puedo decirle que es aquí. ¿Por qué lo hice? En aquel momento en el prompt? ¿Por qué lo hice aquí? Porque este cliente cada semana cambiaba la API. Entonces, como era un tema, yo preferí dejarlo a este nivel y lo que hacía era que sustituía esto y lo salvaba. ¿Me entienden? Y si lo hubiese dejado en el agente, tenía que meterme en el agente, consultar al agente, verificar si estaba bien el endpoint. Pero ustedes deciden dónde lo hacen. Entonces, fíjense ustedes, a medida que yo voy avanzando en el flujo, yo voy haciendo validaciones. Si devuelve datos, el usuario es cliente, o sea, si es un cliente que está registrado, procede al paso 3. ¿Ok? Que es este que está aquí. Si se devuelve vacío, es que el usuario no existe. Y le digo que no existe y le paso al flujo V. Es importante que ustedes se copien este System Pro, porque este System Pro está muy bien madurado para manejar agentes de inteligencia artificial en N8N.
entiendan que es simplemente una manera de decirle a la gente cómo actuar. Aquí no hay algoritmo, aquí lo que es lógica. Entonces, si yo le digo, vete al paso 3, ¿qué hago yo? Como es un usuario que existe, le digo, tan pronto confirma que es cliente, invoca la tool consulta póliza. ¿Ven? ¿Y qué le digo? Utilízame esta API que está aquí. Es decir, yo voy a mi sistema de mi cliente, uso su de servicio y veo qué pólizas tiene, si están vigentes, si no están vigentes. ¿Cómo se llama la tool? La tool se llama consulta póliza. Y aquí lo tengo yo, consulta póliza. ¿Qué hago yo? Hago un get de ese URL y ¿qué me trae? Me trae un JSON con todas las pólizas que el cliente tiene. ¿Qué pasa después de que yo hago esto que está aquí? ¿Ok? Este es el paso 4, tenemos que ver si se fue al paso 4 por aquí. Bueno, básicamente si no existe una orden que en este paso que vaya un paso distinto al próximo, él se va al próximo que es 4. Entonces en este caso, como yo tengo sus pólizas en mi memoria, yo le hago una bienvenida proactiva y presentación de pólizas. Entonces tengo varios casos. Si la persona tiene pólizas, le digo, estas son sus pólizas. ¿Ok? Y le doy los valores. ¿Ok? Y si no tienes pólizas activas, entonces le digo, no tienes pólizas, ¿quieres una póliza B? Y fíjense ustedes que todo lo que hago yo es como una especie de bifurcación de si pasa esto es esto, si no pasa esto es otro. Es un flujo. Si ustedes analizan esto completo, van a poder entender todo lo que se hace en este flujo. Lo que quiero decirles es que pueden llevarse esto y copiarlo y tenerlo como parte de sus herramientas de trabajo. Porque al final un agente de inteligencia artificial se compone de el motor, la memoria y las herramientas que va a utilizar ¿quién? El agente a través del System Pro. Eso es todo. Obviamente en la clase de mañana les voy a explicar cada una de estas interacciones para que ustedes vean finalmente cómo este flujo termina convirtiéndose en la respuesta que le das al cliente. Y fíjense, si nosotros alejamos el flujo, lo alejamos, este flujo termina aquí. Obviamente ahorita estamos viendo la primera línea de nuestro agente de inteligencia artificial. Él tiene otras líneas, que es lo que nosotros llamamos el end-site o el end-slack o el end-layer de un agente de inteligencia artificial. Es que cuando ella procesa todo esto que está aquí, utiliza todo, la respuesta de él, la inferencia, que es lo más importante. ¿Cómo se la devuelvo yo al cliente? A través de esto que está aquí, que eso lo vamos a ver de último. Entonces fíjense muchachos, con esto nosotros terminamos de ver esta tercera parte de este flujo. Fíjense ustedes lo complejo que puede ser un flujo desde el punto de vista de M8M. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender la complejidad de un flujo? Específicamente lo que ustedes quieran. Por eso la fase de planificación del flujo es tan importante, porque ustedes tienen que conversar con el cliente. ¿Qué quiere? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Estás conectado con qué cosa? Y luego que ustedes hacen un mapa conceptual es que empiezan a escribir el flujo. De otra manera no tiene ningún sentido, porque ese flujo no va a funcionar. ¿Lo ven? No va a funcionar. Entonces este es un flujo, que ustedes vieron aquí, es un flujo que se tardó 3 meses haciéndose, 3 o 4 meses. Porque en el momento que tú estás desarrollando las acciones del flujo, tienes que detenerte mucho a certificar lo que estás haciendo. Por eso es que cuando la gente sabe N8N, el nombre que se le da profesionalmente es un arquitecto de automatizaciones. Por eso es que cuando ustedes dicen, ¿sabes N8N? No pueden decir a la ligera, sí lo sé hacer, porque requiere mucho conocimiento y mucha práctica. Y la idea de este diplomado es que ustedes comiencen a practicar. Ahora bien, quiero escuchar sus opiniones antes de terminar la clase de lo que han visto, muchachos. Es importante, los escucho. Ángel, adelante. Ángel, adelante. Hola, profe. Hola, profe. Sí, buenas noches. Me perdí un poquito, pero tratando de armar un diagrama de flujo, ¿no? En mi cabeza para no perderme, porque es una automatización. Primera vez que veo uno tan extenso, ¿no? Pero digamos que primordialmente, como usted dice, hacer el diagrama de flujo y planificarlo para conocer los nodos que necesitamos.
Eso sería una forma, digamos, un poco más fácil de entender hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Exactamente. Eso es lo que te convierte en un arquitecto. Exactamente eso. Francisco, dame tu opinión. Bueno, definitivamente es una clase que veré varias veces porque son muchos conceptos, muchos apartados de la automatización que hay que tener en cuenta, en especial en el apartado de las barandillas que estás explicando. Es algo que hay que repasar para no dejar pasar ningún detalle. Exactamente, Fran. La idea de que ustedes se preparen para el examen es que ustedes vean las clases muchas veces. Yo tengo 4 años trabajando con N8N, desde que lo inventaron. Y todavía reviso documentación todos los días, todavía. Porque no es, la memoria humana no va para tanto, tú no te acuerdas de todo. Entonces yo reviso documentación todos los días. Entonces, adelante, Ángel, te escucho. Profe, una pregunta, ¿no hay forma de que la calidad del compartir pantalla se vea mejor? Porque si les soy sincero, se ve malísimo. En serio. Oye, no me he dado cuenta. Se dificulta. ¿En Por lo serio? menos en mi computadora, bueno, yo también tengo una buena velocidad de internet, no sé si le pasa a los demás, se me dificulta ver. ¿Ustedes tienen problemas, muchachos, con Sí, la pantalla compartida? Díganme, porque si no, yo mañana hago algo. Hoy sí lo vi un poco borroso. Ah, sí, lo más seguro es que tenga que ver con mañana cambio de proveedor de red y la uso con otra red. Y me lo dice mañana, si no ven bien, ¿ok? Y también otra pregunta que le quería decir, para el día del examen son 120 minutos y podemos utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano. Todas. Eso es como un examen abierto. Claro, de hecho queremos aumentar el tiempo como hemos visto lo complejo que va a ser este examen, estamos pensando en aumentar 1 hora más para que ustedes para que pasen el examen, porque sabemos que 60 minutos, 120 minutos para todo lo que han visto es complicado. Entonces estamos pensando en darle más tiempo para que ustedes puedan pasar su examen. Yo le quería... Adelante, te escucho, Ángel. Yo le quería mostrar un flujo, pero ya pasaron los 14 días gratis que te da N8N y creo que no me abre. Bueno, usa otra cuenta, abre otra cuenta con Google Mail, Gmail, ¿ya? Es lo que yo hago, abro otra cuenta de Gmail y con eso creo, y tengo 14 más. Es lo que vas a hacer. Si tienes 10 cuentas de Gmail, tienes 14 por 10, o sea, 140 días. Es un trucazo que te estoy dando. Listo. Bueno, muchachos, gracias por todo. Yo sé que están avanzando, no se preocupen. Lo importante es que ustedes aprendan. Y lo van a lograr, van a pasar su examen porque yo los voy a ayudar. ¿Ok? Entonces nos volvemos a ver el lunes, muchachos. Yo les subo esta clase hoy y la de mañana se la grabo, se la subo. Un abrazo, muchachos. Cuídense mucho. Chao.